Hola a todos, bienvenidos a la primera clase de Introducción a la Economía. La semana pasada hemos realizado el cronograma y obviamente la presentación del equipo docente, que la verdad estamos muy comprometidos para que ustedes puedan interpretar lo que es la economía en su base y puedan utilizarla después en su vida diaria, que no tengo duda que muchos lo viven haciendo de forma implícita o explícita, pero todos de forma inmediata hablamos siempre de economía. Hoy vamos a explorar los fundamentos de la fascinante ciencia social. Esto es una ciencia social como bien expresamos la semana pasada y generamos una hoja de ruta que se basa en un plan de estudios, como han visto en el cronograma, que semana a semana vamos a ir enlazando cada una de las unidades y van a interpretar diferentes concepciones de las diferentes definiciones de economía, pero en su totalidad, dependiendo las ramas o las líneas de pensamiento en sí, son diferentes puntos de vista, pero todos te llevan al mismo puerto. Y la importancia de los modelos económicos y los supuestos, los métodos científicos, las herramientas de análisis económico, la distinción entre causa-efecto, causalidades, correlación, la diferencia crucial entre el análisis normativo y positivo, el rol de economista, las grandes ramas de economía, tanto la microeconomía como la macroeconomía, y sin duda después a partir de ahí se deducen diferentes conceptos que como son, por ejemplo, los incentivos en el comportamiento económico o también cuando muchos de nuestros conocidos dicen que también los aprieta la economía con el tema impositivo, porque no los deja trabajar como debieran y por ahí la rentabilidad se achica mucho y a veces dicen que no conviene o somos socios del Estado o no. Bueno, a partir de ahí creo que son diferentes conceptos que vamos a ir interpretando a medida que avance la materia. La intención es que todos estos documentos que vamos presentando y también la bibliografía que hemos presentado como la recomendada son todos los que es principalmente de estudio de forma recomendada. Ustedes pueden leer cualquier otra de los libros que sea de su interés, obviamente ahí con Patricio, JTP y demás podemos ir interactuando si la línea de lectura es la apropiada o no, o los diferentes puntos de pensamiento, pero lo que nosotros tratamos de generar siempre es que todas las facetas en sí no se queden con lo que enseña por ahí los lineamientos del docente, sino que también ustedes puedan tener su pensamiento crítico y ir un poquito más allá, porque esa es la interpretación que hay que hacer permanentemente, no solamente en la economía, sino en la vida misma, para que todos tengan los diferentes conceptos y uno pueda justamente profundizar donde más le gusta. Bueno, arrancamos con la introducción a la economía en la Facultad de la Defensa Nacional, dependiente de la UNDEF. Esta FADENA justamente quiere generar nuevos lineamientos de enseñanza y bueno, esta es una licenciatura que va a ser muy linda y sin duda la gestión pública, yo me dedico en gran forma a ella y la realidad es que es súper interesante, nunca parás de aprender cosas nuevas y todo les va a servir para el día de mañana para ser mejores profesionales. Y el principal argumento es a partir de estas interacciones que generan un dinamismo de clase muy prudente, la intención es que aprendan, vamos a tratar de generar terminologías lo más simple posible para que ustedes después puedan profundizar, porque esa es la intención y por ahí que no se generen estas clases que sean engorrosas, pesadas, con mucha terminología que ustedes la pueden sacar del libro, sino que sean mucho más de cercanía y ustedes después puedan profundizar con la terminología técnica del libro. Esto yo por ahí lo estoy buscando, esta pedagogía, porque a través de la enseñanza virtual es mucho más difícil de tener la empatía de estar en el cara a cara y poder generar un ida y vuelta prudente, que siempre se puede profundizar mucho más los conceptos y acá justamente por ahí uno habla y del otro está solamente la recepción de escuchar. Así que bueno, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que ofrecerles conceptos que sean fundamentales de la economía, abarcando desde definiciones básicas, la medición de la actividad económica hasta los aspectos micro y macroeconómicos, el sistema económico, nociones sobre la evolución del pensamiento económico. En sí es explicar toda la terminología que ustedes la vieron en la unidad uno, como también la escasez, la oferta, la demanda, la producción, los costos, los agregados macroeconómicos como el PBI, la política monetaria, la fiscal, el comercio internacional, diversas escuelas de pensamiento, que es ahí donde yo les dije
que pueden interpretar diferentes conceptos desde diferentes puntos de vista, que está lo de la economía que dependa más del Estado o menos del Estado. Eh, Ahí va asignado hoy por hoy lo que estamos escuchando por ahí con más asiduidad en los medios televisivos, en los diarios y demás. Y bueno, todo lo que nosotros vamos a generar lo van a poder seguir desde el documento que dice Plan de Estudios. Ahí vamos a documentar lo que significa todas las sugerencias de la bibliografía adicional que se recomienda y después, sin duda, las notas de clase, que es lo que estamos haciendo en este momento, que sean las bases justamente para que después el libro recomendado como principal sea como la guía de estudios para que ustedes puedan interpretar justamente la materia y les sirva para el mañana. Pero la intención siempre es que ustedes amplíen las fuentes de aprendizaje para tener principios básicos de economía y que realmente les sea productivo. Todos estos recursos van a estar orientados a una base sólida para que ustedes inicien una formación económica sólida. Bueno, arrancamos con la unidad 1, sus definiciones y conceptos fundamentales de economía. La verdad que la economía es un mundo fascinante. En esta primera unidad sentaremos las bases para comprender cómo funciona la sociedad en relación a sus recursos. Nuestro objetivo principal es que ustedes como alumnos puedan interpretar la realidad económica que los rodea, especialmente la de la Argentina, porque en sí yo trato de basar más allá de la propia economía de lo que sucede en el día a día y obviamente ustedes van a estar aplicando estos conceptos en su vida diaria y todo va relacionado con la gestión pública en nuestro país, que sin duda, por eso toda la terminología yo voy a ir tratándola de emparentarlo o generar un espejismo con la economía de nuestro país. Y a través de estos conceptos fundamentales que ustedes puedan seguir explorando y sin dudas que lo puedan aplicar en sus vidas diarias como todo generar valor en sus gestiones profesionales. ¿Qué es la economía? ahí llegamos al kit de la cuestión. Empezamos por lo más básico. La economía, tal como nos indica el plan de estudio, nos va a sentar diferentes definiciones. La definición fundamental de cualquier marco, que si nosotros googleamos o lo que fuera, nos vamos a interpretar que la economía es una ciencia social que estudia la administración de los recursos escasos. Esta definición destaca dos elementos claves, que primero es una ciencia social, la economía estudia el comportamiento de los seres humanos en sociedad y que toman decisiones relacionadas con la satisfacción de sus necesidades. Eso les pasa a ustedes permanentemente cuando, no sé, es asalariado o trabajan de forma independiente, con lo que obtienen lo pueden reinvertir, lo usan para el ocio, lo usan para investigaciones para poder generar, no sé, en este caso sería consultoría para poder generar ampliación del negocio, diferentes concepciones y a diferencia de las ciencias formales como la matemática, la economía busca explicar y predecir fenómenos basados en la observación y la experiencia. Esa es la diferencia con las ciencias formales. Y después, obviamente, como dijimos recién, la administración de recursos escasos, el problema central de la economía surge de la escasez relativa de recursos en comparación con las necesidades ilimitadas en sentido dinámico de la sociedad. Los recursos como la tierra, el trabajo, el capital, la capacidad empresarial son limitados mientras nuestros deseos y necesidades evolucionan constantemente. No es que nosotros por ahí nos encerramos en algo y no nos modificamos nuestra forma de pensar. Obviamente no vamos a ver la economía cuando teníamos 10 años, que queríamos comprarnos un juguete, a los 20 que por ahí queríamos salir a bailar, a los 30 por ahí ya tenemos familia y tenés que comprar un cochecito y a los 40 por ahí justamente estás pensando en la mitad de vida, que es por ahí, yo tengo 39, como pensás que hago el día de mañana, que ya viste como ya van apretando un poquito más los cordones porque decís, ya no hay posibilidad de error en las decisiones. Yo lo digo ahora en primera persona, pero es las diferentes concepciones que por ahí los estados de ánimo, la forma de pensar, la experiencia pasada, que es como dijimos de la ciencia social, que justamente te llevan a tomar una decisión para un lado o para el otro. En sí, la economía se ocupa de cómo las sociedades deciden qué bienes producir, cómo producirlos y para qué producen. Vamos a esgrimir diferentes decisiones en relación al libro de Gregory Mankey, que fue uno de los cabeceras que planteamos acá en la materia. Este autor es uno de nuestros guías espirituales en este sentido y proviene, el concepto de economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra una casa. Justamente a partir de ahí ustedes pueden enlazar con absolutamente todo.
Y es una analogía que nos ayuda a entender, al igual que en su hogar, dónde pueden tomar decisiones sobre quién, qué hacer, cómo se distribuyen los recursos que son ilimitados que son limitados para su casa. Las sociedades en su conjunto en sí enfrentan la tarea de administrar sus recursos escasos. No todo tenemos absolutamente todo, porque ahí, si tendríamos absolutamente todo y los recursos eran ilimitados, no tendríamos el concepto de economía y economicidad. Por lo tanto, los recursos siempre como primer concepto son limitados. Mancube también define la economía como el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. La escasez nos dice que implica que la sociedad tiene recursos limitados y por tanto no pueden producir todos los bienes y servicios que las personas desearían tener. Esto, pensándolo en el contexto argentino, es la cantidad de dólares disponibles que tenemos, que es limitado, justamente es lo que se está discutiendo en estos días, si se va al FMI, o se discutió también en el año 2001, en el año 2018 y muchas veces para atrás. Vamos al FMI para que nos provean de dólares porque no tenemos la cantidad de dólares en el Banco Central que se recomienda. Hacemos un achique del Estado de menos gasto público para poder obtener esos dólares y no recurrir a un organismo internacional o a un financiamiento externo. Y bueno, ese es un tema que el concepto argentino, vamos a este ejemplo, como bien dijimos, la cantidad de dólares de dólares disponibles, la extensión de tierra cultivable también es limitada, no es que podemos producir por cualquier lado, la mano de obra calificada también es limitada, todos los recursos que cuenta una economía son recursos limitados. Si nosotros nos ponemos como perspectiva de lo que es la economía, como bien dijimos, de lo que se encuentra en la calle, es una ciencia social que estudia la administración de los recursos escasos. En administración sería como procurar la utilización total de los recursos escasos, pleno empleo, buscando producir la mayor cantidad posible de bienes y satisfacer necesidades. Un ejemplo en Argentina sería analizar las políticas que buscan reducir la tasa de desempleo y utilizar plenamente la capacidad productiva de las fábricas. Otra asignación de este recurso entre sus usos alternativos es que los recursos puedan utilizarse para producir cosas. Por ejemplo, en la Argentina puede destinarse a la agricultura, por ejemplo, soja, trigo, ganadería, etc. La economía estudia cómo se decide esa asignación, por eso mismo es parte de proyectar, pero siempre se hace en relación a la experiencia previa y después el estatus de las variables económicas que se tienen. Y después está el tema de, como bien dijimos, la utilización, la asignación, y la tercera sería la distribución de los bienes y servicios producidos entre los miembros de la sociedad. En Argentina esto se relaciona con debates entre la distribución del ingreso y la equidad en el acceso a todos sus bienes, como la salud y la educación, por ejemplo. Es importante que entendamos las necesidades humanas que son virtualmente ilimitadas y dinámicas, porque como bien dijimos que cambia, y siempre aparecen nuevas necesidades a medida que se satisfacen las anteriores. ¿Qué significa? Yo me quiero comprar esta camisa, hago el esfuerzo para comprármela, trabajo y demás. El día que me compro la camisa, ¿qué voy a querer? El pullover. O otra camisa, pero una vez que la tiene, como que ya, viste, de forma, ya deja de interesarnos o estamos contentos un tiempito o lo mismo pasa cuando uno compra un auto, se compra el auto, pasa un año, 2 años, ya quiero comprarme otro, cuando tenías una necesidad que todos los recursos los destinaste a la compra de un auto. Estoy tirando ejemplos esporádicos y que para que ustedes puedan interpretar. En sí, en Argentina, a medida que la sociedad avanza, surgen nuevas demandas de tecnologías, servicios y bienes de mayor calidad, que es lo que bien estábamos exponiendo recién, y lo que mantiene vigente el problema de la escasez, que justamente nosotros tenemos recursos limitados y por ahí queremos comprarnos la camisa, queremos comprarnos el auto y tenemos que tomar opciones en si comprarme esta camisa u otra, una más económica, una más cara, la que está de moda, la que no está de moda. Ahí es donde vamos a interpretar un poquito todo. Y cualquiera sea el grado de desarrollo de una sociedad, el problema económico siempre estará presente. No es lo mismo las necesidades que tenemos nosotros como sociedad en Argentina que la que van a tener en Suiza, que 1 cada 7 son ricos, pero igualmente van a tener las diferentes concepciones de la economía, porque por ahí uno va a tener otras variables, pero la problemática es exactamente la misma de sus recursos ilimitados, por más que tengan muchísimo dinero, porque en sí van a estar con otras perspectivas que acá por ahí ni se nos ocurre en este momento. En resumen,
La economía se ocupa que todas las personas tomen decisiones en un mundo escaso, cómo interactúan entre sí ese mundo, cómo funciona la economía en su conjunto. Estudiar economía, como señala Mankip, nos ayudará a comprender el mundo en que vivimos y a ser participantes más expertos en la economía, ojalá que así sea, y a tener una mejor comprensión del potencial y los límites de la política económica. Cuando nosotros ahí verificamos el libro de Gregory Mankip, vimos 10 principios que lo tiene como casi el título. Yo lo voy a tratar de, ustedes léanlos, mírenlos con tranquilidad. Yo les voy a tirar los 10 principios, pero directamente con el espejismo de ejemplos para que puedan interpretar lo que van a tener como lectura y no perder tanto tiempo con la parte teórica, que ustedes la pueden visualizar de forma automática con la lectura. Así que esos principios envalentonados con la realidad argentina, la intención es dinamizar la comprensión de esto. Las personas, el primer principio era que las personas se enfrentan disyuntivas. La decisión del gobierno, por ejemplo, en este caso, para explicarlo, que es las personas se enfrentan a disyuntivas, voy a tirar un ejemplo, que las decisiones del gobierno entre aumentar el gasto social o reducir el déficit fiscal, eso es una disyuntiva que tiene el gobierno en este caso, que es lo que dije recién. Si nosotros aumentamos el gasto social, vamos a tener mucho más gasto público, por lo tanto se tiene que recaudar más impuestos, o reducir el déficit fiscal porque por ahí nos faltan dólares y tenemos que tener un Estado mucho más equilibrado. Ahí estamos hablando de una antítesis gubernamental. No quiero particularidades de nombrar gobiernos para evitar susceptibilidades, pero no es lo mismo un gobierno de izquierda que de derecha o un gobierno muy proteccionista y uno muy liberal en ese sentido. Eso es para que interpretemos. La elección de un individuo entre comprar un bien importado más caro o uno nacional de menor calidad. Esas son las disyuntivas que se pueden generar en las personas. Voy al segundo principio. El costo de una cosa es aquello que a lo que se renuncia para obtenerla. En este caso, lo que estamos hablando es del costo de oportunidad. Yo me voy viendo, trato de ir viendo un machete que tengo acá al costadito de vez en cuando para poder seguir el lineamiento, así que espero no ir equivocándome, pero de última yo después voy a ver el video para ver que esté todo correcto. Pero bueno, el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Ustedes están en este momento estudiando en una universidad, por lo tanto están dejando de trabajar mientras están estudiando. Eso es un salario perdido que ustedes están apostando en capacitarse. Eso es un costo de oportunidad, por ejemplo, para que lo puedan interpretar. Otro, el costo de oportunidad es construir una nueva ruta en lugar de invertir en hospitales cuando hablamos de la política argentina. ¿Qué sucede? Yo tengo gasto público, lo puedes utilizar en ayuda social, en construir una ruta, en invertir en hospitales. Ese gasto es limitado y yo tengo que tratar de utilizarlo de la mejor forma. Prosigo el tercer principio. Las personas racionales piensan en términos marginales. Por ejemplo, un productor agropecuario decide si le conviene invertir en fertilizantes adicionales comparando el aumento de la cosecha con el costo de fertilizantes. ¿Se entiende ahí la distinción? Por ejemplo, otro ejemplo, un consumidor evalúa si compra un alfajor basándose en el placer adicional de lo que uno siente cuando compra el alfajor y me compro el alfajor más caro porque por ahí me gusta más el sabor. En cambio, si tengo hambre y necesito llenar el estómago, por ahí me compro uno mucho más económico, pero estoy tratando de ahorrar. Así que serían las personas que como que la racionalidad nuestra nos lleva a reportar en términos marginales. El cuarto principio es que las personas responden a incentivos en sí. Las políticas de subsidios para fomentar ciertas industrias es un incentivo que se puede generar. Por ejemplo, el aumento de impuestos al tabaco para desincentivar su consumo. Eso es un incentivo positivo o negativo. Y después programas de descuento que se impulsan para el consumo de ciertos periodos. Por ejemplo, las promociones que se generan sobre diferentes productos. Si uno, por ejemplo, 3x2, 2x1, a eso me refiero cuando se generan incentivos para poder comercializar. Después, el quinto principio es el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Ese es un principio y los beneficios del comercio internacional para Argentina a través de la exportación de productos. Por ejemplo, nosotros nos basamos siempre, en su momento fuimos los graneros del mundo, como los agrícolas, y después por ahí nos faltan muchos productos que nosotros no desarrollamos, que importamos tecnología. Ahí donde se generan los comercios internacionales y pueden mejorar el bienestar de todos con un intercambio. La intención es que sea lo más equilibrado posible.
Después, el sexto principio, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Justamente ahí, buscando un ejemplo así rápido, eh, el mercado fija precios de la mayoría de los bienes y servicios en Argentina a través de la oferta y justamente fijas los precios para que puedan ser alcanzados por la demanda o que haya alguien que potencialmente los pueda comprar. Eh, Puede pasar que si hay mucha oferta, la demanda te va a tratar de hacer bajar el precio porque yo tengo muchas opciones de compra. En cambio, si hay poca oferta, la demanda va a aumentar. Acá se puede ver como mencionar la mano invisible que muchas veces se genera para potenciar a uno u otro dependiendo de las conveniencias y tratar de generar el mejor beneficio, en este caso si es el Estado, a la ciudadanía en general. El séptimo principio es que un gobierno puede muchas veces mejorar los resultados del mercado. ¿Cómo lo hace? Generalmente tiene que intervenir para poder realizarlo eso. El Estado regula monopolios. Ese es un ejemplo que estuvimos en la discusión, creo que del Grupo Clarín o algo por particular, que el gobierno no los dejó comprar, si no me equivoco, el tema de Cablevisión, porque si no se genera un monopolio. La intención en ese caso, que es justamente se evitan los monopolios muchas veces con las empresas de servicio público, que ahí tratás de equilibrar y tratar de prestar un servicio que siempre la eficiencia máxima es el punto de equilibrio, que es el beneficio cero. Es que tratar que le cueste lo menos posible a la gente y que justamente el Estado, cuando tiene que subsidiarlo, sea lo menos posible. Un ejemplo sería Aerolíneas Argentinas. No te estoy diciendo que sea el ejemplo exacto, pero por eso tenemos una aerolínea de bandera para que pueda llegar a destinos que los argentinos con otra aerolínea no llegaríamos, pueda conectar el país. Esa es la intención. Y corregir las externalidades. Por ejemplo, no sé, o promover la equidad, que en este caso es lo que estamos creando por ahí a través de programas sociales, iniciativas, menos contaminación y demás. El octavo principio es el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La importancia de este principio se enfoca en la productividad para el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de la ciudadanía en general. Por lo tanto, es un principio fundamental de generar la producción de bienes y servicios. Eso tiene que generar muchas veces con incentivos, tratar de facilidades territoriales que en determinados territorios se fomente mucho más. En su momento pasaba por ahí en Tierra del Fuego para que estén exentos de impuestos y se pueda generar mano de obra en un lugar que difícilmente podrían llegar inversiones y demás. El noveno principio, los precios suben cuando el gobierno emite demasiado dinero, la inflación. Esto es una discusión también que se está generando y que genera cuando se emite mucho dinero, se genera inflación, que justamente es la discusión que se generó ahí voy a decirlo con propiedad, a fin del año 2023 había mucha emisión monetaria para poder mantener el gasto público, que era excesivo, y obviamente frenar esa emisión monetaria te genera que se rompa la tendencia, pero eso hay una inflación que se va haciendo de forma exponencial y si uno emite de forma ilimitada o sin proyección a corto plazo se genera una inflación y después se te pasa una hiperinflación. Por lo tanto, la emisión monetaria y el aumento generalizado de los precios va de la mano, como se puede llegar a decir. Y después el décimo principio, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Eso es real, es así. Las políticas económicas que buscan reducir la inflación pueden aumentar el desempleo y viceversa. Ahí se genera el dilema constante de la política económica argentina y las decisiones, todas las que se toman, no son decisiones que uno la tome y no pasa nada, sino que todo directamente va alineado después lo que termina sucediendo en nuestra vida diaria en la calle, como se puede llegar a decir. Así que bueno, ahí empezamos más o menos en modo generales la definición macro a nivel económico. Pasamos a los modelos económicos para poder avanzar un poquito con la clase. Espero haber sido muy claro en lo principal, porque creo que si no entendemos lo que es la economía, sus principios y sus diferentes acepciones, sería muy complicado después continuar. Modelos económicos, para explicar esta compleja realidad, todos los economistas con los que escuchamos por televisión dicen diferentes cosas, algunos van para un lado, otros apuestan por unos bonos, otros por acciones, otros que vendan. Justamente son todos porque siguen diferentes modelos y son representaciones simplificadas de lo que la realidad les dice a cada uno de ellos. En sí nos ayudan a entender cómo funcionan las cosas. No son réplicas perfectas del mundo real, sino más bien
se puede llegar a entender como caricaturas de la realidad que resultan sus rasgos prominentes. Por lo tanto, pensando en un mapa de Argentina, no muestra cada casa y cada árbol en forma particular, sí, pero sí las rutas principales. Ahí lo que yo voy a tratar de generar es que si nosotros planificamos y visualizamos un mapa en nuestro país, no vamos a ver los barrios cómo están compuestos. En sí vas a estar viendo las rutas principales, las provincias, las ciudades más importantes, pero vos lo ves a nivel macro. Eso te permite planificar un viaje. Cuando nosotros ponemos el GPS te dice la ruta principal que tenés que agarrar. No te dice qué almacén hay en cada una de las esquinas que estamos pasando. Por ahí sí, por ahí no, pero eso justamente uno lo ve a nivel genérico. Por lo tanto, uno de los modelos es pensar como en un mapa del país. De manera similar, los modelos económicos omiten detalles para centrarse en lo esencial. Por lo tanto, cuando uno interpreta un modelo y le gusta, ahí tiene que profundizar, que es como hablamos al principio. MacCube nos presenta dos modelos sencillos, uno que es de diagrama de flujo circular. Este modelo simplifica la economía mostrando cómo el dinero fluye entre los hogares y las empresas a través de los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción. En el contexto argentino podríamos usar este diagrama para visualizar cómo las familias gastan su dinero en supermercados, cómo las empresas utilizan ese dinero para pagar salarios o los bienes que venden en los supermercados, por ejemplo. Segundo punto, la frontera de posibilidad de producción, que es el famoso FPP en sí, es un modelo que ilustra la disyuntiva entre enfrentar una economía al producir diferentes bienes con recursos limitados. Por ejemplo, en la Argentina puede destinarse sus recursos a producir más alimentos como carne y grano, o bien producir bienes industriales como automóviles. Eso sucede en nuestro país o sucede por ahí, depende de las regiones. Y esta frontera de posibilidad de producción muestra la cantidad máxima que se puede producir de un bien dada la producción del otro, resaltando el concepto de, como bien dijimos, como uno de los principios, costo de oportunidad. Bien, para sintetizar y que bajarlo un poco a tierra, es destacar la importancia de modelizar. Todos los modelos son puros, obviamente de que tengan un argumento sólido y elaborando, como bien dijimos, medio con el argentinismo, las caricaturas que resalten los rasgos relevantes de las situaciones económicas. La clave es encontrar un equilibrio entre la similitud de las condiciones reales y las necesidades de simplificación de generar generaciones útiles. En sí, la intención es tratar de extraer lo máximo posible de los modelos para que uno pueda utilizarlo de la forma más clara posible. No hay nada de forma lineal como encontremos, como nos pasa siempre en el todo. Como bien dice ahí me voy a recordar un poco el tema del programa porque me voy perdiendo. Estoy un trabalengua hablando para tratar de entrar con el tiempo. El rol de los supuestos. Bueno, pasando un poquito, el rol de los supuestos es la construcción de modelos económicos inevitables que requieren la utilización de supuestos. Los supuestos son simplificaciones que hacemos sobre el mundo para facilitar el análisis, al igual que los físicos que hacen diferentes supuestos al estudiar objetos grandes o pequeños. Los economistas utilizan diferentes supuestos dependiendo de la problemática que estén analizando. Por ejemplo, vamos a tirar un ejemplo para analizar el impacto de un aumento de impuestos al consumo en Argentina. Podríamos asumir que los consumidores son racionales y buscan maximizar sus utilidades. Esto es lo más normal posible porque es lo que generalmente es un patrón. Nadie quiere perder, la realidad es esa. Y aunque sabemos que en la realidad las decisiones pueden ser influenciadas por muchos otros factores, la intención siempre es, con esos factores que tenemos, tratar de utilizar lo mejor posible los recursos y maximizar las utilidades. El propósito de los modelos económicos no es duplicar la realidad, sino mostrar la esencia del problema para ayudarnos a comprenderlo. Estos supuestos simplificadores de la realidad y supuestos cruciales en sí, cuya presencia o ausencia nos pueden modificar las conclusiones del análisis permanentemente, porque ahí entran las variables. Y es fundamental que los supuestos estén tan de acuerdo como sea posible con las condiciones reales para que las leyes y principios económicos sean útiles para la investigación y la política económica. Espero que se pueda estar interpretando lo que vamos generando. De última se vuelve a escuchar, de última nos hacen consultas, pero la intención justamente es que podamos interpretar lo que estamos poniendo como concepto. Después, el método científico, que es totalmente el complemento a los supuestos, busca abordar su estudio con objetividad específica. Es más cercano
a la matemática, ¿viste? Va más lineal con lo formal. Al igual que otra ciencia, utiliza el método científico que consiste en desarrollar y comprobar teorías acerca de cómo funciona el mundo. Esto generalmente es un método que generalmente involucra la observación, es identificar un fenómeno económico que queremos entender, por ejemplo, observar el aumento sostenido de los precios en Argentina, la inflación, qué está pasando y por qué está pasando la inflación. A partir de ahí te transferís a la teoría, vos estás viendo inflación y ahí en la teoría, en el punto 2, es desarrollar una explicación posible para ese fenómeno basada en ciertos supuestos, por ejemplo, la teoría monetaria de inflación que relaciona el aumento de la cantidad de dinero en el aumento de los precios. Y punto 3, ya va más alineada a la observación, que es la prueba empírica, que se puede llegar a decir si es más observación o prueba empírica, es recopilar datos y analizar si la evidencia apoya o refuta la teoría propuesta. ¿Qué decimos acá? Que los economistas en Argentina analizan datos del Banco Central, del INDEC, de índice de la construcción, diferentes índices que se generan a través de observatorios, y todos esos los probamos con teorías sobre la inflación a ver qué está sucediendo en lo terrenal. Esto es un punto que si bien los economistas generalmente no realizan experimentos de laboratorio controlando como las ciencias sociales o las ciencias naturales, utilizan la observación del mundo real como su principal fuente de datos. Esto por ahí siempre lo digo y lo repito, Albert Einstein, la ciencia es más, no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que palpar, es mucho más simple todo. El carácter empírico de la economía basada en la experiencia y la observación es para generar conceptos y teorías. Otro punto también alineado con el programa es las herramientas de análisis económico y teoría de evidencia empírica. Vamos rápidamente ya porque creo que no los trate de aburrir, pero insisto, después de esto vayamos viendo diferentes consultas. Es la teoría y la evidencia empírica. La teoría proporciona un marco conceptual para entender las relaciones económicas a través de los modelos, las leyes y principios, y la evidencia empírica se refiere a los datos, las observaciones del mundo real que utilizamos para probar, refinar, aplicar las teorías económicas que tenemos nosotros sólidas según nuestra línea de pensamiento, y esto si nosotros lo reflotamos con Argentina, esto incluye estadísticas sobre producción, consumo, precio, empleo, comercio y demás. Bueno, los economistas utilizan diversas herramientas matemáticas y estadísticas, esto se le dice que es la econometría, para analizar estos datos y realizar pronósticos. Viste que siempre decimos, se libera el cepo, ¿qué sucede si se libera el cepo? Pronosticamos, el dólar se pone entre brecha de 1000 y 1400. Yo creo que como está dado la liquidez de los dólares que hay en Argentina, las liquidaciones de la cosecha y demás, va a estar en X precio. Puede diferir entre un economista y otro, justamente son con los datos que tiene cada uno, la experiencia de cada uno, los pronósticos van a ser diferentes, algunos se van a acercar, otros no, pero ahí van los puntos de vista. Y en sí es destacar el institucionalismo económico. Estas herramientas están al servicio de la teoría y la realidad histórica y no al revés. Hay que distinguir dos tipos de generalizaciones de economía. Entre ellos están las analíticas o hipotéticas, las conclusiones generales obtenidas a través de supuestos mediante un razonamiento lógico en sí deductivo, y las empíricas o estadísticas van relacionadas con lo que surgen de hechos observados utilizando un método inductivo para ir de lo particular a lo general. Y a partir de ahí enlazamos directamente con la causa de efecto, causalidad y correlación. Un aspecto crucial de los análisis económicos es comprender las relaciones entre la causa y el efecto. Esto nos sucede en todo. Yo me quemo acá con un encendedor. Primero voy a sentir que está caliente y después voy a tener un efecto que voy a tirar a la miércoles si tenía un vaso o lo que fuera porque me estoy quemando. Eso es la causa-efecto. Esto relacionado, queremos, si lo querés proyectar a un evento o la política, la causa realmente conduce a otro resultado o el efecto. Una causa de la que fuere va a otro efecto totalmente diferente. Es fundamental distinguir esta causalidad y esta correlación. La correlación significa que dos o más variables se mueven juntas. Se mueven, no sé qué dije recién. Y por ejemplo, podríamos observar que en Argentina durante periodos de alto crecimiento económico también tiende a aumentar el consumo de la carne vacuna. ¿Qué significa? La gente tiene más dinero y automáticamente se correlaciona que consume más carne.
La causalidad, si lo llevamos, significa que una variable influye directamente en otra. Para afirmar la causalidad necesitamos demostrar que el cambio de una variable realmente provoca el cambio en la otra y no están ambas influenciadas por un tercer factor o que la relación simplemente fue casual. Es un error en sí común asumir causalidades a partir de la correlación. Volviendo al ejemplo anterior, el alto crecimiento económico que podría llevar a un aumento del ingreso disponible, lo que permite a su vez a las personas consumir más carne vacuna, como dijimos. En este caso, el crecimiento económico sería la causa subyacente de ambos fenómenos. Los economistas utilizan diversas técnicas estadísticas y modelos para intentar establecer estas relaciones causales, pero siempre es un desafío complejo poder interpretarlas y también llevarlas a un ámbito que sea explicativo y obviamente que conduzca a lo más verosímil posible de lo que va a pasar en esa proyección. Si nos adentramos también y continuamos el programa, nos movemos en el análisis normativo versus el análisis positivo. Eso está buenísimo, ya ahí vamos alineando ya, cercando a completar lo que es la unidad 1 y dentro de la economía distinguimos dos tipos de análisis. El análisis positivo, que se refiere a las afirmaciones descriptivas sobre cómo es el mundo, son enunciados que buscan explicar la realidad tal y como es y cómo podría ser y pueden ser comprobados o refutados con evidencia empírica. En ejemplos, si lo llevamos a ejemplos de la Argentina, un aumento de los impuestos a las exportaciones de soja podría ser tranquilamente, sí, reduce la cantidad de las exportaciones de la propia soja. ¿Por qué? Porque me ponen impuestos para exportar y obviamente voy a exportar menos. ¿Eso qué me dice? Esta afirmación puede ser analizada con datos. ¿Qué significa? El Estado quiere en ese momento que mucha más de la producción esté en nuestro país para que no aumenten los precios. Otro ejemplo, si el gobierno aumenta el gasto público sin aumentar los impuestos, aumentará el déficit fiscal, que eso es claro, es un rango de doble entrada, el debe y el haber. Esto es una consecuencia lógica dentro de un modelo. Después, si nosotros nos movemos en el análisis normativo, se refiere a afirmaciones prescriptas sobre cómo debería ser el mundo. Estos enunciados se basan en juicios de valor, opiniones y consideraciones éticas sobre lo que es deseable o indeseable. No pueden ser probados o refutados con datos, ya que reflejan lo que alguien cree que debería ser ejemplos para... que debería... no sé cómo lo puedo plantear, ahí se me fue un poquito. No pueden ser probados o refutados con datos. Eso significa que reflejan lo que alguien cree o que debería ser según la concepción de uno. Llevándolo a ejemplos de Argentina, de la Argentina, el gobierno debería aumentar, por ejemplo, los subsidios a la tarifa de servicios públicos para proteger los hogares de bajos ingresos, por ejemplo, la luz, que está subsidiada. Esto afirma que es un juicio de valor sobre la equidad y la protección social. No es lo mismo solventar un barrio carenciado que un country. Justamente sería un impuesto, sería como estás regalando dinero cuando no estás generando equidad, estás solventando un gasto de forma indiscriminada a todos. Otro punto, otro ejemplo, es necesario reducir el déficit fiscal de la Argentina para garantizar la estabilidad económica a largo plazo. Ese es un ejemplo del mismo. En sí, para ejemplificarlo, si bien la estabilidad puede ser un objetivo compartido, la urgencia y las formas de lograrla, todo se refiere a la normativa. Ahí vamos dándole un poquito de la centralidad. Y para todo esto es importante distinguir, siendo un economista, que ustedes yo los considero que son economistas, en este caso escuchándome y tratando de interpretar, están actuando como científico en el sentido de estar realizando un análisis positivo y cuando está actuando como asesor de la política, ¿viste? Los economistas que asesoran o que leen lo que pasa en el país, están realizando un análisis normativo y ofreciendo recomendaciones desde su punto de vista. En cualquier tipo de discusión económica es aconsejable separar ambos aspectos, ponerse de acuerdo en lo que es demostrable, lo positivo, que es generalmente lo que sucedió o la experiencia que siempre que pasa esto va a pasar esto, y indicar lo que es importantísimo en relación a eso es indicar la posición subjetiva basada en valores de lo normativo. ¿Por qué? Porque uno se basa en la evidencia de lo economista. Muy rara vez uno pueda proyectar cosas que sean... que no sigan un patrón, porque uno ahí está tratando de acertar, pero sin concepciones reales. Bueno, vamos al rol del economista, que ahí a partir de todo lo que estamos hablando nos adentramos en el rol del economista, que
cumplen un doble rol, como científicos y como asesores de la política, como bien expuse recién. Como científicos es que desarrollan y prueban teorías que puedan explicar cómo funciona el mundo económico, buscan entender las causas, los efectos de la economía y los fenómenos económicos, y como asesor de la política utilizan sus teorías para ayudar a los gobiernos, las empresas, los individuos a tomar decisiones y a mejorar los resultados económicos. Todo lo que se genera trata de hacer una mejor economía. Hay diferentes puntos de vista, diferentes puntos de concepciones, justamente ahí es donde se generan los River Boca, pero bueno, cada uno busca el mismo finalidad que es el bien común. Nuestro autor Maki plantea que el estudio de la economía nos prepara para ser participantes más expertos en la economía y nos da una mejor comprensión tanto del potencial como de los límites de la política económica. Los economistas pueden participar en diferentes diseños de la política, tanto fiscales, monetarias, comerciales, como todo lo que sucede en nuestro país. Y en sí es muy importante destacar que nos incumbe estudiar la economía como organización social, como bien planteamos como uno de los conceptos de la definición de la economía, para tomar decisiones económicas, evaluar su eficiencia, su equidad, diseñar y proponer medidas que en sí sirvan para eliminar o atenuar sus imperfecciones y tratar de que sea lo más perfectible posible, siempre entendiendo que es una ciencia social y hay variables que uno no puede manejar en su totalidad y siempre varían. Bueno, esto es importante para reconocer que los economistas a veces pueden discrepar en sus consejos de la política. Esto puede deberse a diferencias en las visiones normativas, como bien dijimos, sus juicios sobre lo que es deseable o sus visiones positivas, que es sus interpretaciones, cómo funciona el mundo, cómo la magnitud de ciertos efectos de sus concepciones y demás. Hablando de otro punto que dice la unidad 1 es la terminología de microeconomía y macroeconomía. Tradicionalmente el campo de la economía se divide en dos grandes ramas, que es la microeconómica, es el estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones y cómo interactúan en mercados específicos. Eso va a la microeconomía y se enfoca en las partes individuales de la economía. Los ejemplos relevantes para que interpretemos lo que es la micro es el impacto de un aumento en el precio de la carne vacuna porque hay más demanda de pollo. Ese es un ejemplo. La decisión de una empresa argentina de cuánto producir y a qué precio vender su producto que está elaborando, el efecto de un nuevo impuesto sobre el consumo de un bien particular, como, no sé, las bebidas azucaradas o los cigarrillos porque hacen mal a la salud, y eso va a afectar directamente la cantidad demandada. Y la macroeconomía es el estudio de los fenómenos de toda la economía en su totalidad. Se enfoca en la economía en su conjunto y analiza variables agregadas. Ejemplos que se pueden plantear para la Argentina, como bien no hablamos de un producto particular, sino hablamos de la tasa de inflación, sus causas, la tasa de desempleo a nivel nacional, el crecimiento del Producto Bruto Interno en Argentina en su generalidad, el impacto de la política monetaria en el Banco Central de la economía, todas las políticas que varían del Banco Central va a afectar la totalidad de lo que pasa en el país. Y en sí, aunque son ramas totalmente diferentes, la microeconomía y la macroeconomía están estrechamente vinculadas, porque una va de la mano de la otra y son fenómenos macroeconómicos. Los fenómenos macroeconómicos son los resultados de las numerosas decisiones de la microeconomía que toman los individuos y las empresas. Y después todo lo que se toma de la micro automáticamente va a terminar enlazando en las modificaciones de la macro. Después hay incentivos positivos y negativos, directos e indirectos, como bien dice el programa, como puntualidad. Yo todo lo que voy planteando como a nivel conceptual, les pido por favor que lo lleven al libro, traten de interpretarlo y después hagamos clases de consulta si hace falta y ojalá y Dios quiera podamos combinar la interacción a través de algún Zoom que se pueda coordinar y demás con Patricio y demás para que podamos tener más los conceptos que por ahí no quedan claros, porque insisto, es difícil dar clase frente a la máquina y no estar viéndolos ustedes porque en sí sería mucho más pausado y podría justamente generar ese ida y vuelta, pero bueno, el tiempo premia y nos piden rigurosamente cumplir con el programa. Si nosotros vamos a incentivos positivos y negativos directos e indirectos, en sí estos son conceptos fundamentales de incentivos. Un incentivo es algo que induce a una persona a actuar. Los incentivos pueden ser positivos, por ejemplo, recompensas o beneficios que motivan una acción. Un ejemplo en la Argentina pueden ser los subsidios a la producción de energías renovables o los productos o los autos eléctricos que tienen impuesto cero en Argentina en este caso, descuentos por pago anticipado, que eso por ahí se genera para que
no sé, pagamos el inmobiliario, si uno paga cuando arranca el año, te hacen un descuento importante, en vez de ir pagándolo las cuotas secuenciales o la patente del auto. Y después los negativos están castigos o costos que disuaden una acción. En ejemplo, en Argentina puede ser multas por la evasión de impuestos, aranceles a las importaciones para que puedan competir mejor los productos nacionales. Y después de esos incentivos pueden ser tanto directos como indirectos. Los directos es de efecto inmediato y claro. En Argentina se puede plantear un ejemplo del precio de los cigarrillos. Cuando uno le pone un impuesto es el incentivo negativo directo que lleva a algunos fumadores a reducir su consumo. Recién dijimos, pasamos el ejemplo. Y el indirecto es más complejo y no puede ser la intención primaria de desincentivarlo. Pero vamos a un ejemplo de Argentina que el aumento de los impuestos a las importaciones de automóviles en sí es un incentivo negativo directo para comprar autos importados, podría llevar a un aumento en la demanda de automóviles de producción nacional. Esto sería directamente y correlacionado a un incentivo positivo indirecto para la industria automotriz local. Es crucial que interpretemos esta terminología para poder interpretar justamente lo que son los incentivos, tanto directos como indirectos, positivos como negativos. Y es crucial que estén diseñadas políticas económicas en Argentina que comprendan cómo las personas responden a estos incentivos y cómo por ahí uno tiene una intención, pero por ahí no se termina correlacionando con lo que sucede en nuestro país, o que sucede justamente con las ganas que se tenía de generar esa política económica. Y después las políticas efectivas son aquellas que se consideran que estos incentivos generan y cómo están influenciando directamente el comportamiento de los individuos y las empresas en la Argentina. Todo lo que nosotros recién dijimos, ver si eso realmente llega a que cambie el comportamiento de los individuos y incida directamente en la economía a través de las empresas que representan la venta de estos productos. Sintetizando, hablamos rápidamente de todos los conceptos y todo lo que refiere a la unidad 1. Esto nos ha introducido a una concepción fundamentales de las bases de la economía. En sí hemos aprendido lo que es el problema de la escasez como problema central, qué modelos simplificados podemos entender para la realidad argentina, los supuestos que son herramientas necesarias y que la economía busca aplicar el modelo científico. De alguna forma también hemos distinguido entre lo que es el análisis positivo y normativo, comprendido lo que es el rol del economista y diferenciado lo que es la microeconomía de la macro. También y finalmente hemos explorado lo que es la importancia de los incentivos en las decisiones económicas que influyen directamente en la vida económica de un país. En sí, todos estos conceptos son una caja de herramientas que a ustedes los va a inducir a una introducción que realmente necesito y espero haber sido claro y obviamente no deja de ser una charla unilateral y que ustedes están solamente escuchando y no pueden interactuar, pero la intención es que sea imprescindible e indispensable para que ustedes puedan analizar e interpretar lo que es la realidad económica argentina, incluida la de nuestra Argentina, que es muy compleja en sí, y a nivel de lo que es la unidad 1, en las próximas unidades ustedes puedan profundizar en cómo estos principios se aplican a los mercados, las empresas, la economía en su conjunto. En sí es un mundo fascinante que los invito a conocer, a interpretar, a adentrarse justamente para que ustedes puedan ser mejores personas, justamente entendiendo las concepciones de la economía y sin duda puedan interpretar lo que sucede en nuestro país y que sea una gran formación para ustedes como futuros profesionales de la gestión pública. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Van casi 50 minutos, espero que haya sido claro. Insisto, fui muy dinámico en la concepción de la terminología, pero bueno, el tiempo apremia. La intención era que sea de unos 30 minutos, pero bueno, pasarme un poquitito creo que está bueno también y después que lo puedan escuchar tipo podcast, pero bueno, o el audio de fondo y no tengan que mirar algo que por ahí se hace tedioso, pero la intención es que ustedes puedan interpretar los conceptos y igualmente a la larga vamos a ir viendo y deduciendo justamente cada uno de ellos y interpretándolos. Así que bueno, chicos, chicas, adultos, mayores, lo que fuera, no hay jóvenes viejos ni viejos jóvenes, sino ganas de estudiar y de aprender y ser mejores personas y ser mejores profesionales. Así que bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos y continuaremos seguramente con la unidad 2.